Minería y cambio climático por Gonzalo Duque Escobar, Aranzazu, Caldas, septiembre 25 de 2021, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Dos amenazas que avanzan en Caldas: la expansión minera y aguacatera en un escenario creciente de cambio climático, donde la deforestación asociada a la potrerización de la mayor proporción del territorio y la severa reducción del bosque se constituye en el primer factor de vulnerabilidad, ya por olas de calor, sequías e incendios forestales en temporadas secas durante la fase de El Niño, ya por inundaciones y deslizamientos en temporadas invernales exacerbadas durante la Niña. Veamos el tema minero y el del cambio climático para el caso caldense. Ver Breviario Caldense, Asuntos del Desarrollo Regional y Dificultades y Retos Socioambientales de Caldas. Imagen: Caldas, usos conflictivos del suelo, Corpo Caldas 2010. Parte 1. Caldas en la consulta minera. La consulta minera podría hacer de la mitad de su territorio un enclave económico en el departamento de Caldas, donde al 2021 se han otorgado 367 títulos mineros en 26 municipios. Actualmente se tienen 262 solicitudes de propuestas de concesión, 47 de ellas con viabilidad técnica según la Agencia Nacional de Minería. Imagen: mapas de minerales por municipio en potencial minero de Caldas 2013. Ver agua y clima en Colombia y sequía y desprotección forestal en Colombia. Conscientes del potencial hidroenergético, agrícola y minero del eje cafetero, tras observar las preocupantes dinámicas de las aguacateras atentando contra el paisaje y de la pretendida sobreexplotación del patrimonio hídrico, entre otras actividades extractivas que atentan contra la estructura ecológica del territorio y su patrimonio natural y cultural, además de controvertir la política agropecuaria y energética del país, también podríamos cuestionar las políticas del sector extractivo que, amparado en una legislación laxa acoplada al mercado, se ha convertido en amenaza para sus ecosistemas hoy fragmentados, dado que respecto a la aptitud de los suelos, los poteros superan 10 veces dicho área y los bosques apenas cubren la quinta parte. Ver Geología Económica del eje cafetero y agua y clima en el desafío ambiental. Imagen: extractivismo minero en la web del Catastro Minero de Colombia. Este territorio, con sus ecosistemas cafetero y de páramo, cuya vocación agropecuaria históricamente ha estado comprometida por conflictos del uso del suelo que se expresan en la destrucción del bosque andino, víctima de una severa potrerización que compromete su notable potencial bioturístico, ve ahora la amenaza para la estructura ecológica de soporte en un extractivismo minero descontrolado, asunto que exige regulación y control soportados en el amplio marco constitucional para la protección de su patrimonio natural y cultural como factores fundamentales para la pervivencia de la vida y la cultura, haciendo del medio ambiente un elemento estratégico para su desarrollo humano, social y económico. Ver Ecorregión Cafetera, Minería y Medio Ambiente y elementos de agenda pública para el Plan de Desarrollo Caldas 2016-2019. Imagen: Caldas, biomas y usos del suelo en web de Corpo Caldas. Para ilustrar lo que se puede venir actualmente, entre los principales escenarios que han merecido atención en Caldas, además de la minería ilegal, en las vegas de ríos como el Cauca tenemos dos casos: Manizales, Villamaría y Marmato. Veamos. En las microcuencas altas de Chinchiná existe minería centenaria, a pesar de la vecindad al Parque de los Nevados y de la primera fuente de agua de Manizales, mientras una pequeña minería de carácter artesanal de incorporar prácticas amigables con el medio ambiente puede resultar viable. Contrariamente, la gran minería industrializada, como la que se propone en Toldafría, en la vereda Montaño del municipio de Villamaría,
a 2.900 metros de altitud y vecina a la Reserva Forestal Protectora Bosques de Che como área de interés ambiental, y en el subpáramo, además de quedar ubicada en la Reserva Forestal Central protegida por la Ley Segunda de 1959, atenta contra los ecosistemas y el agua con la exploración y explotación minera que pretende hacer la multinacional Río Novo. Al respecto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, en armonía con el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, en las áreas de Reserva Forestal Protectora no se pueden desarrollar actividades mineras ni ser objeto de sustracción parcial o definitiva para tal fin. Ver eje cafetero minero energético y minería en Tolda Fría y el agua que. Imagen, ubicación regional del proyecto minero de Tolda Fría en el municipio de Villa María. Razonablemente, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, previendo la amenaza sobre ecosistemas estratégicos y el agua de la ciudad, al conocer lo que está ocurriendo en la vereda montaña de Villa María, ha logrado la suspensión provisional de la mina Tolda Fría, considerando que dicha explotación, ubicada entre los 2.800 y 3.000 metros de altitud, ocupando 165 hectáreas en una zona amortiguadora de dos áreas de interés ambiental, el Parque Natural Nacional y la Reserva Forestal Protectora, afecta de forma grave una cuenca que nutre las quebradas La María, Tolda Fría, Romerales y California, que drenan el río Chinchina en predios que comparten Manizales y Villa María. Por lo anterior, cabe el principio de precaución, porque hace dicha explotación con decenas de kilómetros de perforaciones exploratorias de 500 a 700 metros de profundidad y galerías de extracción, se afectaría la cuenca hidrológica profunda, pudiendo resultar contaminados los acuíferos vecinos que nutren los cuerpos de agua que alimentan las bocatomas de las plantas Luis Prieto 1 y 2, de la principal fuente de agua de la capital caldense, y el acuífero de Chupaderos que abastece el acueducto de Villa María. Ver ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, y Colombia, trópico andino y agua. Imagen, proyecto Marmato Gran Colombia Gold, advirtiendo perforaciones en el macizo rocoso que alcanzan 700 metros. Y en el caso de Marmato, un pueblo colonial anclado en la montaña, donde la minería, antes que beneficiar a cientos de familias de etnias mayoritariamente negras y mulatas, cuya historia cruza páginas enteras de la historia del oro en Colombia, contrariamente con su modelo de enclave minero, al arrasar la actividad extractiva tradicional, acentúa la pobreza, lo que explica necesidades básicas insatisfechas cercanas al 30%, contrastando con un Producto Interno Bruto per cápita similar al de Manizales. Actualmente, este poblado, responsable del 3% de la producción nacional y séptimo municipio productor de oro en Colombia, con la prórroga por 30 años del contrato a la minera Caldas Gold, espera doblar su producción anual de 24.000 onzas de oro y triplicar la de plata, que llega a 30.000 onzas año. Ver oro de Marmato, miseria o desarrollo y geología económica del eje cafetero. Imagen, Caldas, títulos mineros por municipio al 2013, Gobernación de Caldas. En Marmato, como van las cosas, al estar quedando sin pasado ni futuro y perder con ello sus raíces culturales, ¿por qué no reconvertir la actividad implementando una minería asociativa e incluyente de tipo artesanal, limpia y con valor agregado, soportada en la cultura del Alto Occidente de Caldas? Creemos que los marmateños pueden y merecen otra clase de minería que, respetando los derechos del territorio y poniendo límites a la gran minería, permita desarrollar la actividad ancestral de este poblado y sobre todo la transformación del oro en bienes certificados y con denominación de origen en lugar de lingotes. Ver un territorio forjado en oro, panel y café, y visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Imagen, las regalías en Colombia, según la agencia
minera nacional. Epílogo 1. Finalmente, dada la complejidad del problema que deberán enfrentar los municipios, ¿por qué no exigir la institucionalidad del proceso de consulta creando un órgano técnico departamental de apoyo participativo y permanente donde concurran expertos representativos de los actores sociales del territorio? Si bien los títulos mineros no dan un derecho ilimitado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, igualmente cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad mineroenergética, las consultas populares mineras, además de garantizar la democracia participativa, deben respetar la autonomía territorial considerando las competencias concurrentes entre los municipios, sometiendo el uso del suelo al POD ante los consejos municipales y la nación mediante la autorización previa de la respectiva CAR como autoridad delegada del Ministerio de Ambiente. Ver una mirada al contexto regional y Arroyo Bruno entre la muerte negra y la vida guayú. Imagen, Caldas, necesidades básicas insatisfechas al 2012 y Gini de las Tierras al 2009. Parte 2. Cambio climático en Caldas. A continuación, una estimación de los impactos sobre el ecosistema que tendrá el calentamiento. A continuación, una estimación de los impactos sobre el ecosistema que tendrá el calentamiento global en Caldas a partir de las previsiones que hace el IDEAM al entregar los escenarios de cambio climático 2011-2100 y unas acciones a emprender para mitigar sus funestas consecuencias, entre ellas la pérdida de la aptitud cafetera al 2050 en la mitad de los suelos actualmente aptos para el café, una amenaza asociada al cambio climático que igualmente afectará a la zona intertropical de la tierra destinada a dicho cultivo. Imagen, Colombia en 200 años reduce los guaduales de 12 millones de hectáreas a solo 50.000. Ver café y cambio climático y el territorio caldense, un constructo cultural. El territorio y la amenaza. La ecorregión cafetera tiene en el cambio climático uno de los mayores desafíos socioambientales para su desarrollo, dados los efectos directos e indirectos que esta amenaza puede producir en el sector agropecuario, razón por la cual se deben tomar decisiones sobre los impactos en el medio natural y en la estructura ecológica como base del medio transformado, dado que no solo la agricultura local y con ella la seguridad alimentaria se verá afectada a causa de las alteraciones del clima, humedad relativa, precipitación y temperatura, sino también los ecosistemas por los cambios climáticos en la distribución del patrimonio hídrico, afectando sus requerimientos fisiológicos y la infraestructura vial y urbana. Parte 2. Cambio climático. A continuación, una estimación de los impactos adversos que tendrá el calentamiento global en Caldas sobre el ecosistema y sobre el agua a partir de las previsiones que hace el IDEAM al entregar los escenarios de cambio climático 2011-2100 y unas acciones a emprender para mitigar sus funestas consecuencias, entre ellas la pérdida de la aptitud cafetera al 2050 en la mitad de los suelos actualmente aptos para el café, una amenaza asociada al cambio climático que igualmente afectará a la zona intertropical de la tierra destinada a dicho cultivo. Imagen, Colombia en 200 años reduce los guaduales de 12 millones de hectáreas a solo 50.000. Ver café y cambio climático y el territorio caldense, un constructo cultural. El territorio y la amenaza. La ecorregión cafetera tiene en el cambio climático uno de los mayores desafíos socioambientales para su desarrollo, dados los efectos directos e indirectos que esta amenaza puede producir en el sector agropecuario, razón por la cual se deben tomar decisiones según los impactos en el medio natural y en la estructura ecológica como base del medio transformado, dado que no solo la agricultura local y con ella la seguridad alimentaria se verá afectada a causa de las alteraciones del clima, humedad relativa, precipitación y temperatura, sino también los ecosistemas por los cambios en la distribución del
patrimonio hídrico afectando sus requerimientos fisiológicos y la infraestructura vial y urbana. Ver gobernanza forestal para la ecorregión andina y cuando llegan las lluvias. Imagen rama de cafeto. Clima y ENSO. Mientras en la zona norte y oriental colombianas prevalece un solo clima, en la andina se presentan dos temporadas invernales que se inician con los equinoccios, marzo 21 y septiembre 22, y dos veraniegas que empiezan con los solsticios, junio 21 y diciembre 22. En el oriente colombiano el clima condicionado por los monzones es húmedo en la Amazonía y seco en la Orinoquía. Igualmente en el Caribe, aunque cuasi monomodal, es similar al de la Orinoquía, mientras que en el Pacífico colombiano resulta ser cuasi monomodal y húmedo. La niña y el niño del fenómeno ENSO no es un desastre, sino una oscilación cíclica de comportamiento errático que se califica de débil cuando la anomalía alcanza entre medio grado y 1 grado Celsius, de moderada entre 1 y 1,5 grados Celsius y de fuerte si supera los 1,5 grados Celsius. Pero otra cosa es el calentamiento global, donde actualmente se integran causas como los cambios de la constante radiación solar y la acción del hombre con la emisión de gases de efecto invernadero, lo que explica inviernos cada vez más torrenciales, sequías más intensas o huracanes más devastadores. Con la niña en la región andina las temporadas de invierno y verano se hacen más húmedas y con el niño se hacen más secas, pero también más frecuentes e intensos los huracanes en el Caribe. Ver bosques, cumbre del clima y ENSO y Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Imagen, mapa de clasificación del clima según Köppen para Colombia. Un fenómeno cíclico de comportamiento errático. Al analizar los desastres climáticos ocasionados en el país, se evidencia la necesidad de conocer mejor el calentamiento global en el eje cafetero, los impactos a mitigar y cómo hacerlo. El Niño, oscilación centro-sur-ENSO o ENSO, es el resultado del calentamiento o enfriamiento recurrente en la superficie del océano en el Pacífico del Este. Asociados a estas variaciones en la temperatura del mar se presentan cambios en la presión atmosférica conocidos como oscilación del sur, de ahí el nombre de ENOS. Conforme la temperatura en Colombia se incremente hasta 2 y 3 grados Celsius, al variar el clima por otro más cálido, se modificarán los pisos térmicos en cerca de 700 metros de altitud por grado Celsius, quedando en una ubicación equivalente a 300 o 500 metros más cerca del nivel del mar, con lo cual quedarán amenazados páramos, manglares, ambientes coralinos, glaciares y todas las selvas andinas, costeras y de la Amazonía, y en nuestra ecorregión los ecosistemas cafeteros de bosque alto andino y de páramos. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero y la era del trópico andino, caso Manizales. Imagen, anomalías de la temperatura media en el Pacífico en la fase cálida del ENSO, el Niño, y en la fase fría, la Niña. Emisiones de dióxido de carbono equivalente. La primera comunicación nacional del IDEAN en diciembre de 2001 señaló en el inventario de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de gases de efecto invernadero, 5 fuentes emisoras en el país: energía, procesos industriales, cambios en el uso de la tierra y silvicultura, agricultura y disposición de residuos. La mayor participación sectorial se relaciona con la deforestación y el cambio de uso del suelo aún más. El sector agropecuario y la deforestación aportaron el 47% de las emisiones. Según la Universidad de los Andes, bajo un escenario tendencial, en el año 2040 se duplicarán los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los estimados del 2010. La agricultura natural, que respeta el ritmo natural y la cultura ancestral, combate el cambio climático al disminuir el uso de energía fósil asociado con la mecanización del suelo, la tala y los insumos químicos. Ver aguacate en la tierra del café y ganadería y agricultura regenerativas. Imagen, participación sectorial y territorial de las emisiones nacionales de gases de
invernadero según el IDEAN, el PNUD, el Departamento Nacional de Planeación y la Cancillería. Aguas superficiales y subterráneas. Aunque en el país las cuencas hidrográficas con posibilidad de aprovechamiento abarcan el 74% del territorio según el IDEAN 2005, mientras el 56% del patrimonio hídrico subterráneo corresponde a la Orinoquía, Amazonía y costa pacífica y el 31,5% a la región Caribe e insular. Solo el 12,5% está en la región andina, que es la más densamente poblada. Las cuencas hidrogeológicas más utilizadas según el IDEAN son las de los valles del Cauca, Magdalena Medio y Superior y la Cordillera Oriental. En Colombia, donde el 31% del agua dulce está contenida en acuíferos y la ley ha tenido que legislar para proteger los páramos, hace falta garantizar el carácter patrimonial y de bien público del agua subterránea. Si en la gran cuenca del Cauca-Magdalena sobresalen los valles del Cauca y Alto Magdalena por la abundancia de aguas subterráneas, dicha disponibilidad resulta precaria en el Magdalena Medio y Bajo y en el Cañón del Cauca. Ver el agua en la bioregión caldense y huella hídrica en Colombia. Imagen Colombia, rendimiento hídrico según el Estudio Nacional del Agua al 2010. Colombia biodiversa. Colombia con un estimado de 56.343 especies, sin considerar la enorme diversidad de microorganismos existentes. Es el segundo país más biodiverso del mundo al ubicarse después de Brasil y sobrepasar a Sudáfrica e Indonesia. Tipo de ecosistemas. Se han identificado 85 tipos de ecosistemas en Colombia, de los cuales la intervención humana ha deteriorado el 31,3%, dejando 20 en estado crítico y 17 más en peligro. La base de datos ornitológicos de Cenicafé relacionada con el inventario sobre un paisaje agrícola intervenido y ubicado en un rango altitudinal estrecho entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, reporta 516 especies diferentes, cuantía que corresponde aproximadamente al 25% de las especies de aves de Colombia. Según el Instituto Humboldt, entre los factores que explican una disminución promedio del 18% de pérdida de biodiversidad en Colombia están la pérdida de hábitats naturales relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva y el impacto de cambios en las condiciones climáticas y de otras actividades humanas. Ver ecorregión cafetera y bioturismo y Colombia agro y nueva ruralidad. Imagen Colombia biodiversa, especies registradas y endémicas, según el Instituto Humboldt. Ecosistemas amenazados. Según Colombia Viva 2017, las consecuencias de la desproporcionada intervención humana son los ecosistemas en estado crítico y cientos de especies amenazadas que están poniendo en riesgo de colapso al 86,1% de dicho patrimonio en la región andina del país. Los agrosistemas de la zona andina son los más vulnerables en más de 47% de su extensión debido a que el desplazamiento de las zonas de vida que se genera es vertical ascendente. Los bosques de montaña presentan una dispersión que incluye enclaves secos en las estribaciones cordilleranas y valles de salida de los ríos, donde las precipitaciones varían entre 500 y 1.000 milímetros anuales. La diversidad de especies y endemismo que en las altitudes produce una rotación rápida de especies con reemplazos congenéricos. La diversidad de especies y endemismo que en las altitudes inferiores a los 1.000 metros es alta. Con el gradiente altitudinal produce una rotación rápida de especies con reemplazos congenéricos. Si bien la diversidad dentro de cada cinturón altitudinal es baja, a lo largo de un gradiente altitudinal es alta, mientras el número de especies de aves en cada cinturón puede ser inferior a 200 especies. En un gradiente altitudinal excede las 500. La migración de las zonas de vida
en 170 metros de altitud por cada grado centígrado. Conforme el clima varíe, pasará factura sobre los ecosistemas fragmentados. Como consecuencia de lo anterior, habrá que mitigar el descontrol hídrico y pluviométrico y resolver de paso la fragmentación de los ecosistemas. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero y ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Imagen Colombia, ecosistemas en riesgo y amenazados, según el Humboldt. Escenarios de cambio climático al 2100 para Colombia. Estos son los escenarios obtenidos del clima futuro del país en 2040, 2070 y 2100. Un solo grado es una amenaza a la sostenibilidad de los diversos ecosistemas del país, que se traduce en sequías, cambios en los ciclos de precipitación, aumentos del nivel del mar y grandes olas de calor. Según el IDEAN, los escenarios de cambio climático en esas fechas para Colombia son estos. 1. Habrá incrementos de temperatura promedio en las áreas continentales en 0.9 grados Celsius, 1,6 grados Celsius y 1,4 grados Celsius. Dichas cuantías se duplicarán en las zonas costeras, Orinoquía y en Amazonía, mientras que en las zonas montañosas solo alcanzará la mitad. También en los mares y para los tres periodos, las temperaturas se incrementarán en promedio y en su orden 0.6 grados Celsius, 1 grado Celsius y 1,5 grados Celsius. 2. Las lluvias que se incrementarán en las zonas de montaña entre un 10 y 40%, también se reducirán entre un 10 y 40% en la costa norte, en el archipiélago de San Andrés y en la Amazonía. Ver calentamiento global en Colombia, agenda verde en el contexto de Colombia. Imagen, escenario de cambio climático 2011-2100 para Colombia y para el eje cafetero, IDEAM 2015. Impactos del ENSO. Como referente, los impactos climáticos del ENSO durante la Niña 2010-11 son las lluvias que ocasionaron la imperiosa necesidad de reubicar 30 cabeceras, 20 de ellas como Gramalote por fuera de su jurisdicción. Similarmente, a finales de 2015 e inicios de 2016, Colombia vivió la peor sequía en casi 2 décadas, cuando más de 120 municipios sufrieron desabastecimiento y el caudal de los ríos quedó bajo mínimos. Casi un año, resultando ser enero de 2016 el mes más cálido en 136 años de registros que tiene Colombia. Aunque la gestión del riesgo per se no incluye todos los componentes de una gestión integral del cambio climático como instrumento, es un sistema complementario que contempla estrategias y acciones coordinadas y coherentes que armonizan y fortalecen la gestión del cambio climático. Ver dinámicas del clima andino colombiano y clima las heladas en Colombia. Imagen, dinámicas de la zona de confluencia intertropical de Colombia y en su histórico entre 1950 y 2015. Cambio climático y vulnerabilidad en Colombia. Según el Banco Mundial 2012, los municipios con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 48% expuestos a impactos climáticos se clasifican en un nivel alto de vulnerabilidad. Según el Banco Mundial 2012, los municipios con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 48% expuestos a impacto climático se clasifican en un índice alto de vulnerabilidad. El 12% del territorio nacional se encuentra localizado en áreas con alta susceptibilidad a inundaciones. Allí los departamentos con mayor población expuesta son el Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta. Además, el 8% de la población nacional ubicada en 353 municipios, donde se destacan los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Santander, Boyacá, Caldas y Tolima, presentan la mayor exposición por movimientos en masa. Para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, y con el cambio climático, la vulnerabilidad a riesgos de desastres y la seguridad alimentaria en el eje cafetero, según la imagen adjunta, muestra niveles diferentes. Así, media Caldas, alta Risaralda y muy alta Quindío. Ver Colombia tropical y el agua que y un SOS
por la bambusa guadua. Imagen, seguridad alimentaria, desastres y cambios climáticos en Colombia y en la región andina. Ecorregión cafetera, usos del suelo, 2002. La ecorregión cafetera, con una población de 3,7 millones de habitantes, 76% urbanos y 24% rurales, y una extensión de 27.249 kilómetros cuadrados del trópico andino, es un jardín deforestado. Mientras la superficie apta para potreros era el 4% del territorio, las coberturas en dicho uso alcanzaron el 49%, y mientras el potencial forestal era del 54%, las áreas en bosque bajaron al 19%. Lo anterior significa que por no existir regulación hídrica y pluviométrica, habrá mayores sequías e inundaciones. Ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero, y urge una gestión integrada del páramo en el eje cafetero. Imagen, usos potenciales y actuales del suelo al año 2000 en la ecorregión cafetera, Sistema de Información Regional y Alma Mater en 2002. Caldas. Caldas, con una superficie de 7.888 kilómetros cuadrados, cuenta con dos vertientes que drenan a las cuencas del Magdalena y del Cauca. Su principal acuífero es el Valle del Magdalena Centro, y la cuenca más degradada del departamento es la del río Chinchina-Huacaica, bañada por uno de los ríos más contaminados de Colombia. Aunque en promedio las lluvias anuales varían entre 2.000 y 3.000 milímetros, en el nororiente caldense las precipitaciones alcanzan los 5.000 milímetros anuales, y en el centro norte, en el corredor del Cauca y en la alta cordillera, las lluvias llegan a solo 1.500 milímetros al año. En cuanto a las coberturas, según Corpo Caldas, de una extensión de 744.000 hectáreas, las áreas verdes del departamento en 2010 eran 163.000 hectáreas en bosques, 22%, 265.000 hectáreas en cultivos, 36%, y 300.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 40%. Tres cuantías que cubren el 98% de su escarpado y deforestado territorio. En Caldas, al 2019, el área de cultivos, con una extensión de 103.921 hectáreas en café, plátano y otros, sumada a las 111.000 hectáreas del área forestal y en guadua, arrojaban un total de 214.922 hectáreas, con coberturas equivalentes al 29% del departamento, cuantía inferior a las 293.720 hectáreas de las tierras destinadas a actividades ganaderas y pecuarias, que representan el 40% en Caldas. Ver Caldas en la bioregión cafetera y la transición ecológica que. Imagen, Caldas. Vemos el mapa con la orografía del departamento. Escenario para Caldas y Manizales 2011-2100. Para el fin del siglo, la temperatura del departamento de Caldas podrá aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio, de acuerdo a los escenarios proyectados. Los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense del departamento, en donde la temperatura podría aumentar hasta en 2,5 grados Celsius. En Manizales, el incremento de la temperatura será gradual, siendo mayor su cuantía al poniente, con el máximo en el kilómetro 41, y en precipitaciones, Caldas solo presentará disminuciones de precipitación del 10% en el oriente, mientras que por la vertiente del Cauca se darán aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para fin del siglo, aunque también para finales del siglo la precipitación podría aumentar entre un 30% y 40% en el pie cordillerano, desde Villa María y Manizales hasta Salamina. Para el ideal, los principales efectos podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas en zonas de alta pendiente, debido al aumento de los porcentajes de precipitación y precaria regulación hídrica. Adicionalmente, dado los aumentos de precipitación y humedad, con la mayor humedad relativa, el sector agrícola podrá afectarse por plagas sostenidas en el tiempo, con mayor impacto en la zona cafetera, donde se darán cambios importantes de aptitud del suelo. Ver cambio climático en Caldas, Colombia, y a recuperar la cuenca del Risaralda. Imagen, escenarios de cambio climático al 2011-2100 para Caldas y Manizales, según el IDEA.
Ecorregión cafetera, el Sirap. Cuenta este territorio en su valioso patrimonio natural con 4 parques naturales nacionales, el de los Nevados, el Tatamá, la Selva de Florencia y el Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya. El páramo de Tatamá, junto con los páramos del Sol en Frontino y el Duende, que hospeda el Cerro de Calima, son los únicos 3 páramos de Colombia que no han sufrido alteración humana. Súmese a lo anterior varias reservas forestales protectoras, distritos de suelos, etc., aunque en Caldas las áreas de interés ambiental declaradas solo llegan al 5% y el Parque Natural Nacional de los Nevados solo abarca la mitad de los páramos del lugar. No obstante, a pesar de la Ley 99 de 1993, cuyo artículo 1, numeral 4 dice: las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. Este valioso patrimonio está amenazado no solo por el cambio climático, sino también por los históricos pasivos ambientales y presiones actuales de naturaleza antropogénica. No regional de cambio climático, el eje cafetero, con 10 años de existencia y conformado por las CAS, tiene como soporte para su quehacer el decreto 298 de 2016 de los parques naturales Alcimá y Agenda para el Territorio Conurbado Otunquimbaya. Figura estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera según el IAN y sistema de áreas protegidas de la ecorregión cafetera, según el CIRAP del eje cafetero. Conflictos de uso del suelo. La Ley 1930 de 2018 de páramos y la Resolución 886 de 2018, 2 poderosas herramientas para proteger y gestionar estos ecosistemas en las que se establecen actividades prohibidas y la posibilidad de declarar de utilidad pública e interés general su protección, admite a la vez que sus habitantes ancestrales puedan seguir desarrollando actividades agropecuarias de bajo impacto, que además de incluir el conocimiento tradicional de los pueblos, sean sostenibles y contribuyan a la conservación de los servicios ambientales. En segundo lugar, está la necesidad de proteger los bosques andinos, no solo por su valor estratégico para la preservación de servicios ambientales, sino también para prevenir la disminución de la biodiversidad causada por la presión antrópica, como la expansión de la frontera agrícola y pecuaria y de las zonas urbanas. Para ilustrar el caso, vale la pena citar el conflicto con el polígono número 5 en el sector La Aurora, en Manizales, donde se violaron los derechos ambientales bioculturales de la Reserva Protectora de Río Blanco, un ecosistema estratégico para la nación y para Manizales, por las especies endémicas que protege y por los servicios ambientales que le provee a la ciudad. Ver violación de derechos ambientales en Río Blanco, aviturismo, sector emergente y promisorio. En la imagen, como nota, las decisiones del municipio modificando el plan de ordenamiento territorial de 2001 en 2003 para cambiar el uso del suelo de rural a urbano y las gestiones hechas desde 2010 hasta 2017 para urbanizar un predio con funciones amortiguadoras desconocieron, además de la Constitución, los principios rectores de la Ley 388 de 1997 sobre el ordenamiento territorial, artículo 2, donde se consagran la prevalencia del interés general y la función social y ecológica de la propiedad. Epílogo 2. Se debe incorporar el riesgo asociado al factor climático como determinante de planificación y desarrollo territorial de primer orden. Los procesos de mitigación no pueden actuar sobre los factores de la amenaza, sino sobre la vulnerabilidad. De ahí la importancia de las estrategias de adaptación a las transformaciones climáticas orientadas a fortalecer la fragilidad de las comunidades amenazadas y de los ecosistemas vulnerables. En relación con el agua, habrá que trazar estrategias a largo plazo para prevenir desórdenes ambientales mayores que los del agua superficial e incluso daños irreversibles en las aguas subterráneas amenazadas por sobreexplotación, por contaminación o por deterioro de las zonas de recarga. Debe entenderse el territorio como una construcción social histórica y por lo tanto como un sujeto de derechos bioculturales, razón por la cual se hace necesario que la planificación y puesta en marcha de los procesos de adaptación
al cambio climático sean incluyentes y participativos. Ver Colombia en el Día de la Pachamama y Colombia en el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Imagen panorama de Aranzazu Caldas en Corpo Caldas. Epílogo 3. Como propuesta para implementar procesos incluyentes y participativos de adaptación al cambio climático, además de la agroforestería y de la agricultura autárquica tradicional llevada a las zonas del paisaje cultural cafetero declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo que supone mantener el bareque como arquitectura vernácula, están el aviturismo y la producción artesanal de bienes y servicios certificados en el manejo de un turismo comunitario de vías verdes y poblados lentos. De este modo, además de reconocer los derechos bioculturales del territorio mediante los procesos de recuperación de bosques, humedales y ecosistemas degradados, se logrará que el manejo de emergencias por incendios, inundaciones y fenómenos hidrogeológicos tengan como base las alertas tempranas participativas, la formación y capacitación de comunidades en tecnologías, entre otras prácticas culturales para el uso, manejo, aprovechamiento y conservación que generen conciencia crítica sobre la problemática y la gestión ambiental como responsabilidad de todos. Ver Corredor La Esperanza Murillo Armero como vía verde y San Cancio como biocorredor ambiental y nodo ecoturístico. Imagen Los Mundos de Zamonga por Carolina Calderón Franco, diseñadora visual en la Universidad Nacional de Colombia. Epílogo 4. El país está urgido de un ordenamiento del suelo que resuelva los actuales conflictos ambientales, tales como el vertimiento de 150 millones de toneladas anuales de sedimentos que llegan al Caribe por el Magdalena, causando, además de la pérdida del 90% de la pesca, el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, y que son la consecuencia de la elevada tasa de erosión que afecta al 80% de esta gran cuenca que cubre el 24% del territorio continental colombiano. Entonces, ¿por qué no asumir en Colombia como estrategia la implementación de una gestión ambiental participativa, planificada y coordinada, pero de extremada urgencia y largo plazo, contemplando el riesgo hidrogeológico para avanzar en una adaptación estructural al cambio climático que se exprese en los planes de ordenamiento territorial con medidas preventivas y enfoques biocéntricos en lugar de antropocéntricos para que contemple los derechos bioculturales de los territorios hoy social y ambientalmente fragmentados, empezando por los procesos de solución de los conflictos en el uso del suelo, la reforestación de las rondas hídricas y la preservación de sus páramos y humedales. Ver Colombia Anfibia y los acuatorios del Magdalena y desafío futuros ciudades sostenibles e incluyentes. Imagen Gran Cuenca del Río Grande de la Magdalena. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con posgrados en geotecnia, geofísica y economía, con autoría y coautoría de 20 textos y más de 1.200 publicaciones y de 400 videos. Además, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos, socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y miembro de la Corporación Aldea Global. Conferencia presentada en el Foro Ambiental de Aranzazu Caldas de septiembre 25 de 2021, actualizado en 2024. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, agradezco a la comunidad aranzacita este valioso espacio. Imagen de contraportada, fragmentos de la obra pictórica del maestro Luis Guillermo Vallejo. Portada, mural del maestro Rubén Darío Ocampo Buitrago en la plaza de Aranzazu Caldas. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía 1 de 5. Vemos aquí 5 páginas de enlaces y soportes bibliográficos. 1 de 5, 2 de 5. Bibliografía 3 de 5, bibliografía 4 de 5 y bibliografía 5 de 5. Adicionalmente, 2 páginas de enlaces de consulta y complemento 1 de 2, continúa la lista. Enlaces de consulta y complemento 2 de 2.
documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Recomiendo la videoteca de Zamoga que aparece en el último enlace. Gracias.